Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucy Serra. Los saludo con mucho cariño desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y vamos a comenzar el día de hoy con un tema que se llama crisis o problemas. Y vamos a ver precisamente cómo absolutamente todas las personas que emprendemos o que decidimos comenzar precisamente este camino de ser más creativos, de trabajar de manera eh, eh, individual, porque ya no estamos trabajando para una empresa, ya estamos trabajando en nuestro negocio y empezamos a trabajar también con un equipo de personas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en crisis o en problemas y seguir avanzando? Quiero que vean este video, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Si estoy tomando sol en una playa desierta y veo que mi hija se está ahogando, tengo un problema. Me pregunto, ¿cómo la salvo? La vida me responderá, deja de hacer lo que estás haciendo y ve hacia ella para salvarla. Si estoy tomando sol en una playa desierta, veo que mi hija se está ahogando y yo no sé nadar, tengo una crisis. Me pregunto, ¿cómo la salvo si no sé nadar? La vida me responderá, deja de ser quien has venido siendo y ve hacia ella para salvarla. El problema está para ser entendido. La crisis está para ser interpretada. El problema se resuelve cambiando nuestra forma de hacer, mientras que la crisis se resuelve cambiando nuestra forma de ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí precisamente estamos hablando de dos cosas diferentes, pero que comúnmente vivimos. Estamos hablando de lo que nosotros tenemos que empezar a hacer y cómo nosotros tenemos que empezar a hacer para que nosotros podamos aprender de las dos situaciones. ¿Y qué es una crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Lo veíamos ahorita en el video, es algo que básicamente no puedes resolver en ese momento. No puedes resolverlo y muchas veces no puedes resolverlo porque no estás preparado para ello. Entonces, una crisis lo que hace es precisamente prepararnos para poder crecer en otro ámbito. Ahora, ¿qué es un problema? Es una cuestión discutible que hay que resolver y que simplemente tenemos que buscar el por qué pasó y el cómo no queremos que vuelva a pasar. Entonces, es súper importante que nosotros podamos aprender de las dos áreas y podamos separarlo y podamos crecer con ambas cosas. Fíjense bien, el problema, por eso a veces decimos, nos estamos ahogando en un vaso de agua, así decimos aquí en México, ¿verdad? Es una frase, pero te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque muchas veces es una situación que tiene solución. Entonces, a veces estamos tan frustrados y tan enfocados en el problema que nos desenfocamos de la solución, nos desenfocamos de cómo sabemos hacer las cosas para salir adelante y para salir de ese problema. Entonces, ¿cuándo es una crisis? Pues cuando no podemos nosotros manejarlo. Y fíjense bien, crisis se refiere a una situación con un alto nivel de incertidumbre que afectan las actividades básicas. Las crisis nos pueden generar precisamente la parálisis, ¿verdad? De acciones, paralizarnos de actuar, de hacer las cosas que podemos, que sabemos que podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso también nos genera incertidumbre. Entonces, una crisis nos genera incertidumbre, nos quita credibilidad como líderes, como organización, y requieren medidas urgentes, ¿ok? Tiene una característica especial que las crisis son inesperadas, son repentinas, o sea, no es algo que pueda avisar, ¿no? Eso son los problemas. Los problemas normalmente van haciéndose más grandes porque no los trabajamos en cierto punto. Miren, vamos a poner un ejemplo y vamos a traerlo a la mesa con lo que hacemos todos los días. Nosotros hemos escuchado en las capacitaciones que nos tenemos
que enfocar, que tenemos que hacer planeación, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que aprendernos la presentación, el plan de compensación. Y muchas veces llegamos, ya llevamos un año, llevamos 6 meses y todavía no lo hacemos. Postergamos. Y cuando estamos sentados frente a alguien, entonces tenemos un problema porque no sabemos el 100% de la información. ¿Qué sucede cuando no ha venido un líder contigo? ¿Qué sucede cuando viene un líder o te sientas con un líder y no pudiste darle la información y simplemente te hizo preguntas que te hicieron sentir mal porque no estabas preparado, porque en ese momento te lo encontraste o te sentaron con él y no te avisaron y fue algo que no estabas esperando, pero simplemente llegaste a ese punto que pudiste haber previsto, me explico, pudiste haber quitado, pudiste haber, y eso es un problema, pero ese problema te va a generar una crisis, te va a generar una crisis después. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de ti, se trata de una duplicación y lo que tú haces va a generar esa duplicación. Una de las cosas que nosotros podemos aprender precisamente es a cómo diferenciar las crisis con los problemas. Fíjense bien, lo que estamos teniendo ahorita son problemas técnicos, son problemas que simplemente podemos arreglarlos. Si tú no sabes arreglar los problemas, te van a generar una crisis. Te pueden generar una crisis. Imagínense que yo estuviera ahorita frustrada, ¡ay, el internet! ¡Ay, la computadora nueva! ¡Ay, la... ¿no? Por supuesto que uno tiene que solucionarlo. Entonces, ahorita vamos a hablar precisamente para eso. Miren cómo la vida, cómo Dios me está haciendo tener estas situaciones ahorita en vivo, para que todos podamos aprender juntos. Entonces, bueno, de aquí precisamente, de una crisis es donde nace algo llamado resiliencia. Resiliencia. ¿Y qué significa la resiliencia? Pues es la capacidad que se tiene de afrontar y recuperarse ante una crisis sufrida. Fíjense bien en esto, adaptándose al nuevo entorno. Todas las crisis van a necesitar de una nueva adaptación. Van a traer algo nuevo. Y no solo cuestión de resistir o sobrevivir, sino salir fortalecido. La resiliencia no es nada más de que sobreviví a esta situación. No, la resiliencia es cuando sales fortalecido, es cuando sales con algo nuevo, es cuando sales con un conocimiento nuevo. Por eso, si ustedes escuchaban el video, qué importante porque habla de que la crisis trae una nueva interpretación y te genera algo nuevo en tu ser, en lo que tú eres. Entonces, dice, esto se tiene que aprovechar de manera positiva. Y miren, esto está interesantísimo porque dice, los empresarios de hoy se enfrentan constantemente a multitud de retos visibles y oportunidades invisibles. Invisibles. Fíjense bien, muchas veces nosotros pensamos que las situaciones malas es porque tuviste mala suerte o porque fue un mal día o porque, o porque no eres para esto o porque no naciste para algo. Y la realidad es que no es así, es que es una oportunidad que tienes para ser mejor, es una oportunidad que tienes para crecer, es una oportunidad que tenemos para aprender, para modificar situaciones que podemos mejorar. Entonces es súper importante porque estas crisis nos obligan a desarrollar nuevos recursos para afrontar la incertidumbre precisamente que ocasiona estas crisis. Estos recursos son nuestro potencial convertido en talento. Yo quiero que ahorita tú analices cuáles son los talentos que has descubierto precisamente en medio de las crisis. Todos los que estamos aquí hemos pasado crisis. ¿Cuáles son esas situaciones que han salido de ti para soportar esas crisis? Y miren, les voy a compartir, por ejemplo, en mi vida, algo que para mí me marcó mucho y ha sido como, ay, sí podía hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba
o desde chavita a mí me habían dicho que yo tenía que aprender a inyectar a la vena. Entonces yo decía, no, para eso son las enfermeras, para eso son los doctores, yo no sirvo para eso. Y en medio de una crisis con mis hijos, yo tuve que aprender a inyectar a la vena. Y hoy le doy gracias a Dios por aprender, porque aparte, ahora puedo decir, soy muy buena, soy muy buena inyectando la vena. Y a niños, a bebés, imagínense, o sea, yo tenía esa capacidad y yo no lo había descubierto, yo no sabía eso. Pero eso salió de una crisis, de una situación muy dura, de algo que tú puedes decir, ¿cómo me puede estar pasando esto? Bueno, es porque tenías que ser mejor en un área. Imagínense que yo me enfocara en, ay, es que cómo me pasan a mí estas cosas. Ay. Entonces, ¿cuál tiene que ser la postura? Ya estoy aquí, ¿qué tengo que aprender? Voy a aprender lo que tenga que aprender, voy a hacer lo que tenga que hacer para crecer y ser mejor. Ojo, no lo que sea, aunque sea malo. No, estamos hablando de lo positivo, ¿verdad? No vayan a malinterpretar mis palabras. No vayan a decir, Lucy dijo que hiciéramos lo que sea. Sí, pero de la buena forma, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de atributos y habilidades innatas que poseemos, pero que no habíamos tenido la necesidad de utilizar y desarrollar. Y a veces pensamos que no podemos hacer algo o que no lo vamos a hacer. Pero Dios siempre pone este tipo de situaciones o permite este tipo de situaciones más bien para que tú puedas desarrollar todo de lo que ya fuiste dotado, todo lo que ya nos dio. Y es súper importante que nosotros sepamos eso, que nosotros estemos precisamente conscientes de esto. Ahora, hay 7 claves para enfrentar una crisis y salir de ella fortalecidos. ¿Cuáles son? 1, relaciónate con la situación tal y como es. Tienes que aprender que ya estás en esa situación y que vas y que necesitas aprender de esa situación, que necesitas hacer algo diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantener la calma. Mantener la calma. ¿Por qué? Porque muchas veces ante una crisis lo que haces es ponerte histeria, con la histeria, ¿no? Pero bueno, aquí no, aquí todos somos tranquilos, pero me han contado que en otros lados les pasa que cuando entran en crisis se desesperan y quieren tirar todo y quieren, ojo, no digo que no se valga, se vale. Lo que no se vale es perder la fe, es perder esa parte de tu creencia, del saber que si estás aquí es para algo, es porque tienes un propósito. Entonces, lo más importante es mantener la calma. Si pierdes la calma, puedes perder los estribos y puedes actuar sin fe. Entonces, mantén la calma y no te olvides ni sueltes tu fe. 3, analiza la situación e identifica el problema adaptativo. Recuerdan que hablamos que toda crisis trae una nueva adaptación. Entonces, vas a analizar la situación, vas a ver también qué es lo que no hiciste en el momento que tenías que hacer y por eso llegó la crisis. Si ustedes se dieron cuenta en el video, el ejemplo del hijo o de la hija que se estaba ahogando traía 2 cosas. La persona que sabía nadar tenía un problema. Fue y lo resolvió. La persona que no sabía nadar tuvo una crisis que le enseñó a que tenía que aprender algo que no había querido aprender. Y muchas veces no sucede eso. Tenemos la oportunidad de aprender y de no llegar a crisis. ¿Qué son las cosas que has dejado de hacer? ¿Que has dejado de aprender por postergar? ¿Cuáles son las cosas que te pueden llevar a tener una crisis que no has querido aprender? Convierte el problema en una oportunidad. Convierte esa crisis en una oportunidad. Es súper importante que nosotros aprendamos precisamente de la manera positiva de las cosas que nos pasan sin estarnos culpando, sin estarnos dañando. Miren, la semana pasada tuve la oportunidad de tener un viaje precisamente para seguimiento de la salud de mis hijos. Y la realidad es que a mí siempre me pone como muy sensible, como, para mí es una situación
pues son mis hijos, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo este tema, yo vi precisamente que yo había aprendido de las crisis, que yo había decidido adaptarme a lo que yo tenía que hacer. Entonces, simplemente ya era algo emocional, yo ya no lo veía como un problema porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, yo ya había resuelto las cosas que tenía que resolver. Entonces, eso es mucho más fácil, te hace mucho más fáciles las cosas porque ya aprendes de una situación, no estás todo el tiempo dándole vueltas a la situación y haciéndolo un problema. Entonces, tú tienes que saber cuáles son tus retos en la vida. Todos tenemos diferentes retos, ninguno son más importantes que otros, todos son importantes, pero la diferencia es cómo los vas a afrontar y todos vamos a seguir todos vamos a seguir viviendo situaciones a las cuales nos tenemos que ir adaptando. Y así es la vida y son diferentes circunstancias. No quiere decir que porque yo pueda decir ahorita yo ya me adapté a una situación, no vaya a pasar otra, ¿verdad? Dios siempre nos va a llevar a crecer aún más porque nunca nos vamos a estar en un mismo lugar. No nos quiere en un mismo nivel, siempre quiere que crezcamos y que vayamos creciendo en todas las formas. Haz equipo con tu familia, haz equipo con tu equipo en Actives, en la iglesia, en donde estés, siempre trata de hacer equipo, una comunidad. Siempre, siempre tienes algo que aportar. Siempre hay otras personas que tienen mucho que aportar a tu vida. Ponte en acción. Si tú ya viste lo que tienes que hacer, si tú ya sabes que tienes que adaptarte, si tú ya entraste en una crisis, vas a mantener la calma, vas a analizar, vas a identificar lo que tienes que hacer, vas a verlo como una oportunidad de crecimiento y te vas a poner en acción. No te vas a quedar paralizado. Y el siguiente punto es aprende e innova constantemente. Innova constantemente. Cuando nosotros dejamos de innovarnos, cuando nosotros dejamos de utilizar nuestra creatividad, entonces nos frenamos. Nos frenamos. Yo te invito a que hoy veas cuáles son las situaciones que has dejado de hacer, que te han traído problemas, que te han generado crisis y empieces a trabajar en ellos y empieces a verlo como un problema. Yo no sé en dónde te encuentres en este momento. Aquí ya vemos de muchos países, de muchas ciudades. Pero hoy es el día en el que tú tienes que tomar acción de esas cosas que has postergado, de esas cosas que no has querido hacer. Porque eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel en todas las áreas. Hemos escuchado mucho que el crecimiento es integral en Actives. Tenemos que crecer como seres humanos, como líderes, como todo. Entonces, detecta cuáles son esas cosas que has dejado de hacer y te aseguro que cuando tú hagas eso, vas a crecer en todas las áreas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de ser mejores. Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día. Un fuerte abrazo.